Señores, siguen azarando con el tema de la reforma. Arrópense, señores, hasta donde la sábana da. Fíjense, el presidente de la República dijo ayer que la oposición no respetó los 100 días, ni la primera vez en su primera gestión, ni ahora en la segunda gestión. La primera vez, yo recuerdo, que el presidente de la República arrancó y prácticamente en el primer mes anunció las 124 reformas de Heráclito y se declaró incluso inconstitucional con la ONU. Eso lo hizo el 21 de septiembre del año 2020. Luego de que no había jurado defender la independencia, porque cuando se juramentó y debió repetir esas palabras, hizo un silencio, no repitió esa parte y continuó con el juramento. Cosa que no hizo Raquel Peña. Raquel Peña juró adecuadamente y de manera completa. Juró proteger y defender la independencia nacional. El presidente dijo que juro proteger, silencio, la independencia nacional, no defender. Pero ahora siguen los comisionistas con el tema de las reformas, azarando la arepa y las contrapartes de la cobertura haciendo lo propio. Ahora, en el Congreso Nacional, dice la prensa que la oposición considera que el presupuesto del año 2025 no tiene rumbo ni soluciones claves, que va a ser estudiado con funcionarios del gobierno. Afirman los legisladores que la pieza presentada hace más de un mes por el Poder Ejecutivo no responde a las necesidades del país y se apoya en financiamientos sin un enfoque claro en el desarrollo nacional. Finalmente, otro legislador plantea que este presupuesto, el cual rechaza, carece de una visión integral para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Está muy clarito este refajo que se mostró con estos comentarios de los legisladores supuestamente de la oposición, que seguramente son comisionistas de estos temas, porque realmente esa sombrilla de Overton es grande, prodigiosa. Se crean los problemas dentro de esas 10 famosas estrategias de manipulación de las masas. Una de ellas es crear el problema o agrandar el problema para entonces la solución ya pensada, imponerla como la única salida posible para la solución del problema. Entonces ahora es clarísimo, ¿verdad?, que muchas cosas que se pretendían hacer, muchas iniciativas que los amigos del maletín tenían ahí, que tenían pensado darle para adelante, como se dice, se van a quedar en la gatera, porque sin financiamiento no es posible darle para adelante. Y cuando hablo de financiamiento, no estoy hablando de endeudamiento. Estamos hablando de los ingresos provenientes de los tributos que si no se ejecutaba, si no se ejecuta, como se ha retirado el tema de la reforma fiscal, hay un porcentaje adicional de ingresos que no van a entrar a formar parte de las arcas públicas que servirían para financiar una serie de actividades y proyectos que lamentablemente no se van a poder realizar en este periodo o en este año ni en el que viene, aparentemente. ¿Por qué? Porque el tema de la reforma fiscal ha sido rechazada por el pueblo, ha sido retirada por el Poder Ejecutivo, pero vemos ahora a estos opositores azarando la vaina, azarando la arepa. Sin embargo, fíjense qué interesante lo que ha planteado este economista, hablando precisamente
de la reforma fiscal y de un pueblo empoderado. Me refiero al economista Hugo Giuliani Curi, quien en un artículo que publicó hace prácticamente 24 horas plantea que el Fondo Monetario Internacional indicó que actualmente la República Dominicana tiene sostenibilidad fiscal. Eso significa que con los ingresos que tiene, si ajusta adecuadamente los gastos, puede resolver el tema para poder financiar las actividades del gobierno. Esto lo dice el Fondo Monetario en el informe, en el artículo 4 correspondiente al 2024. A su vez significa que si las finanzas públicas, esto es a entender del economista, si estas finanzas públicas son bien conducidas y se controla gastando menos para reducir el déficit y teniendo un menor endeudamiento externo, no habría necesidad de reforma fiscal. Y subraya, esa es la realidad. Pero también hace un acotamiento cuando indica que el problema de nuestros gobiernos radica en que mientras más ingresos tienen, más gastan y más quieren. Y a eso se le llama voracidad fiscal. Es por eso que en algunos países se le pone un límite a la capacidad impositiva de los gobiernos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer en nuestro caso es corregir el tema del déficit, aunque para ello haya que disminuir los gastos, y también identificar aquellos subsidios que sean realmente innecesarios. Es importante tomar en cuenta, y esto lo agrego personalmente yo, que el tema de los subsidios hay que verlo con pinzas, porque el dueño de las arcas públicas, el dueño de las contribuciones y de los tributos no es el gobierno. El dueño de esos recursos es el pueblo dominicano. Y si el pueblo dominicano entiende que esos subsidios son necesarios porque son los que le pueden permitir tener una calidad de vida sostenible, no estamos hablando de vivir como ricos, no, pero por lo menos no tener que volverse loco para llegar a fin de mes, cada mes, entonces habría que pensar en no tocar esos subsidios. Porque siempre se ha venido con el tema del subsidio de energía eléctrica, del subsidio de la gasolina, del diferencial de petróleo y una serie de temas. Señores, es el pueblo el dueño de esos recursos. Es el pueblo que para poder sobrevivir ha necesitado esos subsidios. Esos subsidios no los determina el gobierno. Para el gobierno lo determina el pueblo a través de personas que elige para que les representen en la administración pública. Pero los gobernantes y funcionarios no son los dueños de esos recursos, ni tampoco los amigotes que puedan tener deseando poder desarrollar una serie de proyectos, y que se necesita entonces tener recursos adicionales, financiamiento interno, financiamiento externo, para poderlos ejecutar, ya sea de una manera directa o ya sea con esa estrategia de alianza público y privada. Pero fíjense que este mismo economista plantea que algo que debe ser importante es que el mismo pueblo sea que le diga al Congreso cuáles son las leyes que quiere quitar, cuáles son las leyes que quiere incluir. Nosotros venimos diciendo ya de hace tiempo, porque hemos venido hablando del tema del referéndum, y llegamos prácticamente a ponerle un nombre a ese referéndum, y le hemos llamado el referéndum del soberano mandante. Es decir, que el pueblo dominicano, que es el soberano, no necesita que lo escuchen para hacerle un favor, no.
El pueblo dominicano es el soberano mandante, es el soberano que manda, el que dice, el que pone y el que quita, y el que decide qué se va a hacer aquí en la República Dominicana. Y cuando los gobiernos maltratan al pueblo, el soberano tiene que ponerse los pantalones, el soberano tiene que bajar líneas en este sentido. Y por lo tanto, es urgente el referéndum del soberano mandante. Incluso llegamos a decir que en esos referéndums sea el soberano que le diga a las cámaras legislativas: estas van a ser las iniciativas de los próximos 2 años. Ahí se termina el cuento del hombre del maletín. En esto que ustedes van a trabajar, porque nosotros le pagamos a ustedes para que trabajen para nosotros. Así que se acaba el cuento de esto. Entonces, el soberano mandante pone las reglas, porque el soberano mandante cometió un error. Se dejó embaucar de los líderes políticos del momento, ¿verdad? Y se dio el poder que le pertenece a funcionarios y a legisladores que nunca le han representado. Pero como han fracasado y como han hecho que la partidocracia no sirva, el soberano mandante tiene que recuperar ese poder delegado y cedido de manera equivocada a bandidos de la cosa pública, para entonces poner el orden en la casa. Cuando el soberano mandante ponga el orden en la casa, con ese poder que tiene, porque el poder del soberano mandante es como la voz de Dios, entonces, ya organizada la casa, comenzar a darle oportunidades para que demuestren estos señores feudales que realmente son honestos, que manejan con pulcritud los recursos del Estado y que se merecen una oportunidad. Pero mientras tanto, el soberano mandante tiene que alar la soga y tomar el control de la cosa pública, fiscalizando, verificando, mandando qué es lo que debe hacerse en la patria de Juan Pablo Duarte. Gracias por escucharnos con estos comentarios en La Fuerza de la Verdad.